El primer paso de esta estrategia consiste en identificar las principales metas de alto nivel que usted quiere plantearse para su vida profesional y personal. Si usted tiene cónyuge e hijos, por ejemplo, quizás su meta personal consista en ser un buen padre y tener un hogar organizado. En la esfera profesional, los detalles de sus metas dependen del oficio que haga para ganarse la vida. En mi trabajo como profesor universitario, por ejemplo, busco alcanzar dos metas importantes. Una consiste en ser un buen maestro en el salón de clase y un mentor eficaz para mis alumnos de posgrado. La otra apunta, la otra apunta a un buen la otra apunta a ser un buen investigador. Aunque las metas que usted se plantee sean diferentes, la clave está en limitar la lista a lo más importante y hacer descripciones generales de alto nivel. Si su meta incluye un objetivo demasiado específico como llegar a la cifra de $1.000.000 en ventas o publicar 12 artículos en un año, el enfoque será muy concreto para lo que nos proponemos aquí. Al terminar la reflexión, usted deberá tener un pequeño número de metas tanto en el área profesional como en el área de su vida personal. Una vez haya identificado estas metas, haga una lista para cada una de ellas que contenga las 2 o 3 actividades más importantes que le permitirán alcanzarlas. Para que usted se haga una imagen clara de cómo ejecutarlas y por otra parte deben ser lo suficientemente generales para que no se reduzcan a un resultado que se alcanza una sola vez. Por ejemplo, investigar mejor es demasiado general. ¿Qué imagen clara evoca usted al decir investigar mejor? En tanto que una meta como terminar a tiempo mi artículo sobre inteligencia artificial para la próxima conferencia es demasiado específica. Es un resultado que se alcanza una sola vez. Una buena actividad en este contexto sería algo como hacer lecturas habituales sobre los avances más recientes de mi campo y entenderlos. El siguiente paso de esta estrategia es examinar las herramientas en la red que usted utiliza actualmente. Para cada herramienta, piense en las actividades clave que identificó y pregúntese si el uso de esa herramienta tiene un impacto sustancialmente positivo, un impacto sustancialmente negativo, o si tiene un impacto en su participación habitual y eficaz en la actividad. Luego viene una decisión muy importante: seguir usando esa herramienta solo si usted ha concluido que ejerce impactos positivos sustanciales y que estos superan a los impactos negativos. Analicemos un caso concreto que nos permita ver cómo funciona esta estrategia. Para lo que nos concierne en este punto, supongamos que de haberle preguntado a Michael Lewis, él hubiera presentado la siguiente meta y las correspondientes actividades clave para su carrera como escritor. Meta profesional: crear relatos bien escritos, con narraciones bien tejidas, que cambien la manera como la gente entiende el mundo. Actividades claves que ayudan a llegar a esa meta: investigar de manera paciente y profunda, escribir con atención y con un sentido. Ahora imaginemos que Lewis usara esta meta para determinar si va a usar o no el Twitter. Según nuestra estrategia, Lewis debería investigar el impacto que tiene Twitter sobre las actividades clave que le ayudan a cumplir su meta. No hay ningún argumento convincente que apunte a que Twitter le ayude sustancialmente a Lewis a llevar a cabo esas actividades. Supongo que, para Lewis, la investigación profunda es una actividad que le exige pasar varias semanas o meses conociendo un número limitado de fuentes. Él es maestro en un tipo de periodismo que requiere empaparse en la historia de sus fuentes a lo largo de varias sesiones. De otro lado, escribir con atención implica no tener distracciones. En ambos casos, el uso de Twitter
no arroja un impacto positivo real e incluso puede llegar a ser sustancialmente negativo, dependiendo de la susceptibilidad de Lewis frente a los atributos adictivos del servicio. Por lo tanto, la conclusión es que Lewis no debe usar Twitter. El lector podría arguir que confinar nuestro ejemplo a esta única meta es artificial, pues ignora las áreas en las que Twitter puede hacer una contribución. En el caso de los escritores, se suele presentar esta herramienta como un medio para establecer una conexión con el público que, en último momento, es el impulsor de las ventas. Sin embargo, en el caso de un escritor como Michael Lewis, el mercadeo no es una meta importante en su vida profesional. Su reputación es tan grande que ella sola le basta para recibir amplio cubrimiento en los medios, siempre y cuando el libro sea realmente bueno. Por lo tanto, su concentración será más productiva si la aplica a las metas de escribir el mejor libro posible, en lugar de buscar unas pocas ventas adicionales mediante una ineficiente estrategia de mercadeo. En otras palabras, el asunto no es si Twitter le ofrece algún beneficio a Lewis. El asunto es determinar si Twitter afecta de manera positiva y significativa las actividades más importantes de su vida profesional. ¿Qué pensar si se trata de un escritor menos famoso? En este caso, el mercadeo de los libros tal vez sea una meta más atractiva. Sin embargo, puestos a identificar las 2 o 3 actividades más importantes que le ayudan al escritor a cumplir esa meta, es poco probable que el tipo de contacto superficial e individual que permite Twitter para adoptar esa herramienta basta con hacer las cuentas. Suponga que nuestro escritor hipotético pone diligentemente 10 trinos individualizados al día, 5 a la semana, cada uno de los cuales se conecta individualmente con un nuevo lector potencial. Ahora, supongamos que el 50% de las personas contactadas de esta manera se convierten en seguidores fieles que con seguridad comprarán el siguiente libro del autor. Durante el periodo de 2 años que le tomará escribir ese libro, el resultado serán 2.000 libros vendidos, una cifra modesta en un mercado en el que los grandes vendedores tienen el triple de ventas por semana. De nuevo, el asunto no es si Twitter ofrece algún beneficio, pues lo que realmente importa es que el beneficio sea significativo para que se justifique dedicarle tiempo y atención, 2 recursos especialmente valiosos para un escritor. El ejemplo anterior corresponde a un contexto profesional. Examinemos ahora el entorno de las metas profesionales, donde hay mayor espacio para las distracciones. En particular, apliquemos este enfoque a una de las herramientas más ubicuas y más intensamente defendidas de nuestra cultura, el Facebook. A la hora de justificar el uso del Facebook o de redes similares, la mayoría de la gente destaca su importancia para la vida social. Partiendo de este punto, apliquemos nuestra estrategia para comprender si Facebook en realidad tiene un impacto positivo de peso en este aspecto de nuestras metas personales. Para ello, utilizaremos de nuevo una meta hipotética y unas actividades claves que sirven para alcanzarlas. Meta personal: mantener amistades cercanas y gratificantes con un grupo de personas que son importantes para mí. Actividades claves que ayudan a cumplir esta meta. 1. Sacar tiempo regularmente para conectarme con personas que son importantes para mí. Algunos ejemplos: dar una buena caminata, comer juntos, hacer alguna actividad. Entregarme a las personas. 2. Entregarme a las personas importantes para mí. Por ejemplo, hacer sacrificios en asuntos no triviales, que sirvan para mejorar su vida. No todo el mundo compartirá esta meta o las actividades conexas, pero supongo que usted estará de acuerdo con que se aplican a muchas personas. Apliquemos ahora la lógica de nuestra estrategia al uso de Facebook en el contexto de la meta personal que acabamos de enunciar. Por supuesto que este servicio ofrece varios beneficios a nuestra vida social.
Mencionemos algunos de los que se citan con mayor frecuencia. Le permite al usuario enterarse sobre la vida de personas que no ve hace rato. Le da la oportunidad de tener contacto superficial con personas que no conoce, con personas que conoce pero con las que no se encuentra habitualmente. Le permite monitorear más fácilmente eventos importantes de la vida de la gente, matrimonios, nacimientos, etc. Le permite participar en comunidades o grupos en línea que comparten intereses afines. Se trata de beneficios reales que indudablemente ofrece Facebook, pero ninguno de esos beneficios tiene un impacto positivo fundamental en las dos actividades claves enunciadas. Las dos ocurren fuera de línea y requieren de un esfuerzo. Por lo tanto, nuestra estrategia nos permite sacar una conclusión tal vez sorprendente pero muy clara. Por supuesto que Facebook ofrece beneficios en la vida social, pero ninguno de ellos tiene la importancia suficiente para lo que se busca en este área, y no se justifica dedicarle tanto tiempo y atención. Quiero ser claro, no estoy diciendo que todo el mundo debería dejar de usar Facebook. Lo que quiero es mostrar que para el caso específico propuesto, que es representativo, la estrategia sugiere evitar el uso de este servicio. Puedo imaginar, no obstante, otras posibles circunstancias que podrían conducir a la conclusión opuesta. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un universitario de primer año. Para esta persona, tal vez sea más importante formar relaciones nuevas que cultivar relaciones antiguas. Las actividades que este estudiante identifica como esenciales para poder cumplir su meta de mejorar su vida social pueden ser asistir a muchos eventos y socializar con muchas personas diferentes. Si esta es una actividad clave y usted es estudiante universitario, una herramienta como Facebook puede tener un impacto positivo muy alto y su uso es muy recomendable. Para dar otro ejemplo, consideremos el caso de un miembro del ejército que debe ir a prestar sus servicios en el extranjero. Para este hipotético soldado, mantenerse en permanente contacto superficial con los amigos y la familia en un país de origen puede ser una prioridad, y las redes sociales pueden ser un excelente medio para garantizar este fin. Lo que debe quedar claro con estos ejemplos es que esta estrategia sí se aplica según lo descrito. Llevará a mucha gente que actualmente usa herramientas como Facebook o Twitter a abandonarlas, pero no es una receta que le sirva a todo el mundo. El lector podría, en este punto, protestar la arbitrariedad que implica permitir que solo un pequeño número de actividades sea la guía para tomar decisiones sobre estas herramientas. Como dejamos establecido anteriormente, Facebook ofrece muchos beneficios para su vida social, en este orden de ideas. Porque abandonarlo simplemente arguyendo que no es propicio para el pequeño número de actividades que hemos considerado como las más esenciales. Lo importante de entender aquí es que reducir las prioridades a una pequeña cantidad no es ninguna arbitrariedad. Por el contrario, es una decisión basada en una idea que prevalece en campos tan diversos como la rentabilidad, la igualdad social y la prevención de fallos en los programas de computadores. La ley de los mínimos vitales. En muchos ámbitos, el 20% de las causas posibles puede producir el 80% de los efectos. Por ejemplo, puede ocurrir que el 80% de las ganancias de un negocio provengan tan solo de un 20% de sus clientes, o que el 80% de la riqueza de su nación esté en manos del 20% de los ciudadanos, o que el 80% de los fallos de un computador sean producto del 20% de los errores identificados. Existe un sustrato matemático formal para este fenómeno. Una relación 80-20 es la que encontramos en las distribuciones de la ley potencial, un tipo de distribución que aparece con frecuencia al medir las cantidades en el mundo real, pero quizás encontremos la mayor utilidad de esta ley
al aplicarla heurísticamente para recordar que en muchos casos las contribuciones a un resultado no están distribuidas de manera uniforme. Volviendo a nuestro tema, digamos que esta ley se cumple en el caso de las metas más importantes de su vida. Como anotamos, muchas actividades diferentes pueden ayudarle a alcanzar esas metas. Sin embargo, según la ley de los mínimos vitales, solo el 20% más importante de esas actividades generan los mayores beneficios. Supongamos que usted puede buscar entre 10 y 15 actividades potenciales que le ayudan a alcanzar la meta. La ley enunciada dice que son las 2 o 3 primeras actividades, 2 o 3 es la cifra que utilizamos en nuestra estrategia, las que marcan la mayor diferencia para alcanzar la meta. Sin embargo, incluso si usted acepta este resultado, quizá le parezca que no se debe ignorar el 80% restante de posibles actividades beneficiosas. Es cierto que estas actividades no contribuyen en la misma medida al cumplimiento de la meta, pero sí aportan algún beneficio. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas? Siempre y cuando no se descuiden las actividades más importantes, no parece malo de dedicarles atención a las alternativas menos importantes. El punto flaco de este argumento es que para pasar por alto un punto clave, todas las actividades, independientemente de su importancia, consumen la misma cantidad de recursos limitados llamados tiempo y atención. Por lo tanto, si usted se dedica a actividades que ejercen un bajo impacto, estará gastando en ellas tiempo que podría dedicar a las actividades de alto impacto. No hay ninguna ganancia en ello. Dedicar tiempo a las actividades de alto impacto produce mayores beneficios y, por lo tanto, reducir el tiempo que les dedica a estas para ponerlo en actividades de menor impacto causa una reducción de los beneficios. En el mundo de los negocios están muy claras esas cuentas. Por eso, no es raro encontrar compañías que se deshacen de los clientes improductivos. Si el 80% de sus ganancias provienen del 20% de sus clientes, eso quiere decir que ganarán más dinero si dirigen la energía que gastan en los clientes poco lucrativos, hacia los clientes más atractivos, pero más escasos. Cada hora que se gaste en estos últimos generará mayores ingresos que si se gasta en aquellos. Lo mismo puede decirse de sus metas profesionales y personales. Si usted usa el tiempo de las actividades de bajo impacto, como buscar viejos amigos por Facebook, y lo aprovecha para desarrollar actividades de alto impacto, como invitar a un amigo a comer, tendrá mayor éxito en el cumplimiento de sus metas. En ese sentido, abandonar una herramienta en la red siguiendo esta lógica no equivale a perderse de pequeños beneficios potenciales, sino que le permite sacar mayor provecho de las actividades que le proporcionan grandes beneficios. Para regresar al punto donde comenzamos, en el caso de Malcolm Gladwell, Michael Lewis y George Packer, el uso de Twitter no es propicio para apoyar el 20% de las actividades que le generan la mayor parte del éxito en su carrera como escritores. Aunque de esta manera aislada, este servicio pueda producir algunos beneficios menores. Si usted considera su carrera como un todo, llegará a la conclusión de que puede tener más éxito si se abstienen de usar el Twitter y aprovechar el tiempo para adelantar actividades más fructíferas, en lugar de poner en su agenda una actividad más que no reporta tantos beneficios. El lector puede aplicar este mismo razonamiento a la hora de decidir cuáles herramientas va a escoger para utilizar su tiempo y su atención de manera productiva. Abandonar las redes sociales. El día en que Ryan Nicodemus decidió simplificar su vida, pensó en primer lugar en sus posesiones. Por aquella época, Ryan vivía solo en un espacioso apartamento de 3 habitaciones. Durante varios años,
Animado por una pulsión consumista, Ryan había hecho sus mejores esfuerzos por llenar ese espacio. Ahora había llegado al momento de recuperar su vida y librarse de esos objetos. La estrategia que aplicó fue sencilla, pero le subyacía un concepto radical. Pasó toda una tarde empacando sus posesiones en cajas de cartón como si se fuera a mudar. Para transformar una actividad que él describía como una labor difícil en algo menos pesado, decidió usar el lema de empacar es una fiesta. Y explicaba este nombre así: todo es más divertido cuando lo volvemos fiesta, ¿o no?